Hace más de 7 décadas, el mundo quedó atónito ante un hecho que cambiaría el rumbo de la historia, el ataque a Pearl Harbor. Nos adentramos en la vida de los japoneses, en un momento en que la nación estaba plagada de tensiones y conflictos internos, empujando a sus líderes a tomar una decisión que cambiaría para siempre la relación entre Japón y Estados Unidos. Japón buscaba expandir su esfera de influencia en el Pacífico y dominar el sudeste asiático. Con el objetivo de asegurar recursos naturales vitales como petróleo, caucho y estaño, Japón empezó a anexar territorios en la región, como Manchuria en 1931 y China en 1937. En 1937, China y Japón entraron en guerra. En 1940, Estados Unidos consideraba la expansión japonesa en China lo suficientemente amenazante para sus intereses como para empezar a proporcionar ayuda militar a China y comenzar a sancionar a Japón. Estados Unidos comenzó a imponer restricciones comerciales y embargo de recursos clave a Japón, incluyendo petróleo. Esto provocó una crisis económica en Japón y debilitó sus capacidades industriales y militares. Japón firmar pactos de defensa mutua con la Alemania nazi e Italia en 1940 y 1941. Japón consideraba que la flota estadounidense en el Pacífico, que tenía su base principal en Pearl Harbor, representaba una amenaza directa a sus planes de expansión. Deseaban debilitarla significativamente y evitar que interfiriera en futuras operaciones militares. Japón sabía que enfrentar a Estados Unidos abiertamente en una guerra sería difícil. Pero tenían un as en la manga, la sorpresa. Con ello, esperaban causar un daño estratégico masivo y desmoralizar al pueblo estadounidense, a fin de lograr sus objetivos sin enfrentar una prolongada resistencia. Almirante Isoroku Yamamoto fue un líder militar, desde muy joven, mostró un gran interés por el mar y se unió a la Academia Naval de Etajima en 1901. Rápidamente demostró ser un oficial brillante y fue seleccionado para estudiar en los Estados Unidos, donde adquirió una visión más amplia de la guerra naval. Fue en Estados Unidos donde Yamamoto desarrolló una profunda aversión hacia la política expansionista de Japón y sus guerras en Asia. A medida que ascendía en el escalafón militar, comenzó a desarrollar un sentido crítico sobre las decisiones estratégicas tomadas por el gobierno japonés. Yamamoto fue nombrado comandante de la flota combinada japonesa en 1939, un puesto que le otorgó una amplia autoridad y libertad en la toma de decisiones estratégicas. Reconociendo la superioridad industrial y militar de los Estados Unidos, Yamamoto propuso llevar a cabo un ataque sorpresa a la flota estadounidense en Pearl Harbor. Las motivaciones de Yamamoto para planificar el ataque estaban basadas en una estrategia de guerra relámpago y en el conocimiento de que, si Japón no lograba una victoria rápida, las posibilidades de derrotar a los Estados Unidos en una guerra a largo plazo eran muy bajas. En diciembre de 1941, el monarca de Japón, Hirohito, finalmente cedió a meses de presión de los militares y autorizó la guerra. El plan de Yamamoto para el ataque fue meticuloso y se centró en el elemento de sorpresa. A través de la recolección de inteligencia detallada, seleccionó el 7 de diciembre de 1941 como la fecha del ataque, aprovechando la ventaja de que la mayoría de los buques de guerra estadounidenses estarían concentrados en el puerto sin una preparación adecuada. Sin embargo, aunque Yamamoto diseñó y supervisó la planificación estratégica del ataque, no estuvo físicamente presente durante la operación. En lugar de eso, lideró una campaña simultánea en el Pacífico para distraer a los Estados Unidos y evitar que enviasen refuerzos a Pearl Harbor. Capitán Mitsuo Fuchida, un experimentado aviador, había mostrado habilidades excepcionales durante la guerra sino-japonesa y la invasión de Manchuria. Debido a su experiencia y liderazgo, fue elegido personalmente por el almirante Isoroku Yamamoto para dirigir la primera oleada de aviones en la Operación Hawái, el código secreto para el ataque a Pearl Harbor. El 6 de diciembre de 1941, los oficiales de inteligencia del ejército estadounidense incluso interceptaron un mensaje que indicaba que la guerra era inminente. Pero los militares no tenían ni idea de que Pearl Harbor era el objetivo. El día del ataque,
Teniente Tyler se encontraba en el puesto de mando del radar en la estación de la Fuerza Aérea Opana, en la isla de Oahu. Desde allí, recibiría informes de cualquier actividad aérea sospechosa. En ese momento, el radar aún era una tecnología nueva y el entrenamiento en su uso no era adecuado para todos los oficiales. Alrededor de las 7:02 am, se detectó un gran grupo de aviones en ruta hacia las islas, aproximadamente a 132 millas de distancia. Tyler, quien no tenía experiencia previa en situaciones de alerta, interpretó erróneamente la señal. Sin embargo, su malentendido no fue el único ni el principal factor que permitió que los japoneses pudieran llevar a cabo el ataque sin ser detectados. En la base norteamericana casi todos duermen. Es domingo, algunos desayunan, sobre los buques otros forman parte de la ceremonia de izamiento de la bandera y algunos se visten para ir a misa. Una simple rutina. Los soldados de guardia, Joseph Lackert y George Elliott, están a punto de cerrar la nueva estación móvil de radar, instalada en la cumbre de la colina, Kohuku Point, a 75 metros de altura. Pero un minuto antes ven manchas en la pantalla. Al principio creen que es una falla del radar, pero luego advierten que son 50 aviones que vuelan hacia la bahía, y están ya a menos de medio centenar de kilómetros. A las 7:49, Fuchida, persistentemente enfocado en su tarea, dirigió hábilmente a sus pilotos para garantizar un ataque preciso y maximizar el impacto. Transmitido como señal para indicar el éxito del ataque sorpresa. Cuando el mensaje estaba en camino a una oficina de telégrafos en Honolulu, el ataque ya había comenzado. En pocos minutos, gran parte de la flota estadounidense había sido dañada o destruida. 353 aviones de combate japoneses participaron del ataque que duró 1 hora y 15 minutos. Los estadounidenses contraatacaron. Utilizaron cañones antiaéreos e incluso hicieron despegar algunos aviones. En total, 29 aviones japoneses fueron derribados durante el ataque. Murieron casi 2.500 estadounidenses y 1.178 salieron heridos. Solo 64 militares japoneses murieron ese día. El avión de Fuchida fue alcanzado por el fuego antiaéreo enemigo, y fue uno de los pocos pilotos japoneses en sobrevivir al ataque. Roosevelt, quien había sido reelegido para un tercer mandato en 1940, no deseaba supervisar la participación de su país en otro conflicto mundial. A pesar de las tensiones y enfrentamientos en Europa y Asia, su objetivo había sido mantener a Estados Unidos fuera de la guerra. Sin embargo, el ataque a Pearl Harbor cambió drásticamente su perspectiva. Al día siguiente del ataque, el presidente Roosevelt pidió al Congreso una declaración de guerra contra Japón. El día de ayer, diciembre 7 de 1941, un día que vivirá en la infamia, cito al Congreso que declare el estado de guerra.
Se dice que el almirante Isoroku Yamamoto expresó su preocupación sobre las consecuencias y dijo: «Me temo que solo hemos despertado a un gigante dormido y lo hemos llenado de una terrible resolución». Continuará.